Bueno, vamos a comenzar ya. El tema de hoy sería la técnica de exploración y en la ultrasonografía pulmonar. Entonces vamos con la primera diapositiva. Bueno, lo que quiero con esta imagen es, vamos a iniciar con los principios del ultrasonido, o sea, de dónde viene cómo funciona principalmente. Lo que pasa es un sistema similar a lo que tienen algunos animales. En este caso tenemos el murciélago y el delfín como ejemplo. Tenemos también que ha sido adaptado en algunos usos para humanos, como en el caso de los submarinos. Lo que hacen es emitir una serie va a emitir una serie de ondas que van a rebotar a través de llegar con alguna estructura para dar la identificación. Igual el delfín emite unas ondas que rebotan con ciertas estructuras para dar una ubicación. Es un pequeño video que trata de ejemplificar cómo funcionaría esto. Vamos a verlo rápidamente. Aquí está. Es similar, pues digamos que no se ve nada y cuando se emite una haz de luz, un animal va a recibir un rebote de las estructuras que lo encuentran, permitiéndole saber qué hay alrededor de su entorno. Un ejemplo breve, pero un poco que nos ayuda a darnos una idea de cómo funciona. Y bueno, ya un poco más de imaginando cómo funciona ya en un ultrasonido. Tenemos de este lado los transductores, que serían los que vamos a ocupar. El transductor es aquella pieza que está conectada al monitor, del cual se va a salir a través de la corriente eléctrica a la que se encuentra conectado el ultrasonido, va a llevar este haz de luz eléctrica hacia el transductor. En la punta de los transductores tenemos unos cristales llamados piezoeléctricos. Estos cristales piezoeléctricos, al recibir la estimulación de la energía eléctrica, generan una serie de vibraciones similares a las que vimos en los principios de los animales. Estas vibraciones van a llegar al cuerpo, en algunas estructuras, en las más densas, van a rebotar completamente, o en otras estructuras van a atravesarlos, pero parte de estas ondas va a regresar, es decir, una parte de las ondas regresa y otra parte de las ondas va a continuar para dar una imagen dependiendo de la densidad del tejido. Ahorita vamos a ver un poquito más con el tejido pulmonar en algunos ejemplos que se traen. Bueno, estas ondas que rebotan nuevamente llegan a los cristales piezoeléctricos. Los cristales piezoeléctricos van a llevar a través de energía eléctrica nuevamente, van a convertirse en energía eléctrica que va a ser comprendida a través del monitor que va a dar una imagen, que es a donde nosotros vamos a realizar nuestro análisis. Entonces, así funciona a grandes rasgos. Van a existir diferentes tipos de transductores. Algo que quiero que veamos en esta imagen es las formas que emiten las ondas cada uno. Estos emiten un tipo abanico y estos emiten una onda de forma más recta. Entonces vamos a tomar un poco antes de hablar de cómo se verían las imágenes, necesitamos ver las densidades ecográficas. Vamos a hablar primero de esta pequeña imagen que tenemos aquí, de que tenemos desde lo más blanco hasta lo más oscuro a través de los diferentes tejidos que se va pasando todo. Iniciamos con el hueso, que es lo más hiperecoico, tiene una gran densidad, entonces toda onda que se lance hacia el hueso va a rebotar completamente todas las ondas y no se va a permitir ver nada después de él. Luego sigue el músculo, el hígado y el riñón, que va a ser lo más común que vamos a ver. Este tejido de hígado-riñón es lo que es como una densidad de casi todos los tejidos, que en casi todo órgano sólido va a tener. También tenemos la grasa, que se puede ver un poco más brillosa respecto a los órganos, y la sangre y los líquidos en un mismo plano, que se ven con cierta oscuridad, pero no con tanta oscuridad como el aire. Entonces vamos a tener este cuadrito en el que tenemos inicialmente ácido ecogénico, que es un equilibrio en la ecogenicidad, o sea que todo lo que se está observando en el plano ecográfico tiene la misma densidad y se va a ver de un mismo color. Lo siguiente sería el hiperecogénico, en el que tenemos una estructura base, por así decirlo, y vamos a tener un punto que resalta. Este punto que resalte o que se vea más blanco, de acuerdo a lo que tenemos aquí, entre más blanco se vea, se le clasifica como hiperecoico. Entonces, así tendríamos por así decirlo, identifica la estructura hiperecoica que estamos observando
en esta imagen. Entonces vamos a tener una imagen y aquello que resalte va a ser lo que vamos a decir lo más hiperecoico, lo más, en el caso contrario sería lo más hipoecoico. Aquí tendríamos una imagen que vamos a observar, digamos que tenemos un ejemplo de una región hipoecoica, vamos a decir, esta región de aquí es hipoecoica, o esta región hipoecoica corresponde a esto. Lo siguiente es un patrón heterogéneo. Esto lo ocupamos en algunos tejidos, como en el hígado. Un hígado que ya presenta un patrón de daño se empieza a ver cada vez más heterogéneo, lo que significa que está teniendo ya lesiones. En este caso tenemos heterogéneo, se refiere a que se observe diferente a la estructura que tiene el resto del tejido que el que se esté observando. En este caso vemos cómo se alcanzan a observar algunas diferencias respecto a lo que se encuentra a su alrededor. Y estos dos efectos, que van a ser en lo que se basa mucho de la ecografía pulmonar. El principal es la sombra acústica. La sombra acústica es un efecto que se observa al pasar por un tejido con una densidad excesiva que va a rebotar todas las ondas. Entonces tenemos que alrededor de lo que tenemos una imagen que esté dando el ultrasonido, alrededor vamos a tener que se están pasando las ondas, pero en este caso en el que se selecciona una estructura con una gran densidad, no va a permitir el paso de ondas y posterior a esta densidad se va a observar todo oscuro, no va a permitir observar nada. Esto lo vamos a ver en el signo del murciélago que van a ver posteriormente, que es un efecto que van a dar las costillas. El borde costal se va a observar excesivamente brillante y posterior a esto no se va a observar nada. Podemos ver unas imágenes posteriormente, ahorita se los recuerdo. Y aquí tenemos anecoico, otro efecto que vamos a hacer en el que se va a observar una sombra anecoica o hipoecogénica. En este caso regularmente se hace con agua, algún líquido, una estructura que puede ser se llama refuerzo acústico posterior. Regularmente funciona con un líquido porque los líquidos responden muy bien a las vibraciones. En este caso, cuando hay un líquido cuando la vibración pasa a través de este líquido al ser tan buen conductor para las ondas sonoras, va a generar un refuerzo emitiendo un brillo posterior a este. Una cosa similar pasa con la pleura y los efectos del aire y algunos patrones intersticiales que va a generar, por así decirlo, un tipo de refuerzo acústico posterior que va a generar un efecto de un haz de luz, al que llamamos líneas B, que vamos a observar después. Bueno, lo siguiente sería hablar un poco de los transductores para insonación pulmonar. Regularmente se ocupan los lineales y se puede ocupar tanto el sectorial como el convexo, aunque regularmente el sectorial se reserva para exploración cardíaca, aunque también pueden usarse ambos. Tenemos diferentes frecuencias de estos transductores, entre más alta sea, tenemos un ejemplo de 7 a 12, que es lo que ocupan los lineales, y tenemos unas de 2 a 6 MHz, que son menores, que son las que ocupan este tipo de transductores. Aquí tenemos una de mis mejores creaciones, este diagrama, en el que se sitúan las mayores frecuencias en esta parte superior y las menores frecuencias en la parte inferior. Lo que sucede, la ventaja o desventaja de usar uno u otro transductor es las estructuras que podemos observar. En el caso de los lineales, vamos a tener que tiene una mayor frecuencia. Si nos situamos en el diagrama, la mayor frecuencia, tenemos que se observa esta imagen, que sería un squirrel, pero se ve súper a buena definición. Respecto a que estamos hablando de estar en una alberca, en la parte más superficial se va a observar bien. Entonces, lo que a grandes rasgos, cómo funciona un transductor lineal va a permitir ver estructuras muy superficiales, pero a gran definición, como podemos ver aquí, a diferencia del convexo, que tiene menor frecuencia. En este caso, el squirrel se encuentra pixeleado y a mayor profundidad en la alberca. Es decir, el transductor sectorial o convexo nos van a dar una menor definición, nos permiten ver mayor profundidad. En este caso, un transductor sectorial nos permitiría observar más a profundidad del parénquima pulmonar y el transductor lineal nos permitiría evaluar mejor la línea, el sliding de las pleuras, por ejemplo. Bueno, tenemos que hablar un poco de los modos del ultrasonido, ya que vamos a ocupar dos modos, el modo B y el modo M. El modo B de brightness relacionado al brillo. ¿Por qué nos va a enseñar que brilla más y que brilla menos a través de los términos que nosotros conocemos, hiperecoico y hipoecogénico? Se habla de que es una observación en vivo, ya que nos permite observar todas las estructuras anatómicas, aunque generalmente todo el ultrasonido es en vivo, pero por el tipo de dimensión en el que se observa,
vamos a tener, se observa un modelo bidimensional, es decir, vamos a observar todo en un plano. En este caso, les pongo un ejemplo de un cuadro. En este cuadro bidimensional vamos a observar toda estructura. En el caso del modo M, tomando en cuenta el inicio de que esta sería nuestra imagen inicial, vamos a tomar solamente unas de luz, es decir, vamos a observar solamente un pedacito. Si cortáramos de acuerdo al trayecto que va a seguir el puntero, si cortáramos así una línea, que es lo que va a hacer el modo M, lo que vamos a hacer es permitir la observación de esa línea a través de un tiempo, permitiendo ver a más detalle cómo van a surgir variaciones. En este caso vamos a ver variaciones en patrón respiratorio, nos permite observar la pleura en busca del signo del código de barras o llamado de la estratosfera, nos permite observar cómo se comporta un derrame pleural a través de, podemos buscar si hay movimiento respiratorio y cómo se va a afectar el derrame pleural si se encuentra. Y hay que hablar un poco de las limitaciones también. Tenemos limitaciones para el uso del ultrasonido, las principales son los huesos en este caso, porque si tenemos un hueso no vamos a poder ver nada detrás de este hueso, como se va a ver posteriormente, porque van a generar este efecto llamado anteriormente la sombra acústica, debido a que no logran penetrar las ondas, eh, esta estructura densa, y no van a permitir ver nada después de esta. Otras cosas que nos pueden impedir la insonación son algún tipo de gas o curación, ya que la insonación se debe realizar en contacto con la piel. Si se realiza con ropa no funciona. Otra cosa sería el exceso de tejido adiposo o el exceso de tejido muscular, ya que a mayor sea la densidad de estos tejidos, más ondas se van a ir perdiendo a través de su paso y van a evitar que llegue el resto de las ondas a a la visualización de los órganos que buscamos. Otra que puede ser un obstáculo en la insonación es el aire. El aire puede surgir como algún efecto de no permitiendo observar las estructuras como debe de ser, puede causar variaciones. En el caso de la insonación pulmonar, genera un patrón constante en el que nosotros vamos a fijar. Entonces, ahorita explico un poco más al respecto de esto, pero el aire juega un poco a nuestra ventaja hablando de insonación pulmonar. Tenemos también que la posición tiene mucho que ver, ya que hay pacientes que no se pueden mover y van a variar las observaciones que tenemos en cada posición, ya que hay desplazamiento de algunos órganos, o en el caso más importante que podemos tener sería el desplazamiento de un derrame pleural, depende de la posición del paciente. Y finalmente, un obstáculo que puse en pequeño porque no considero que sea un gran obstáculo es que es operador dependiente. ¿A qué se refiere esto? A que necesitas de un personal que sepa usar el ultrasonido, pero pues, ¿cómo se los explico? No es un gran impedimento. Sí es un impedimento para si quieres realizar una exploración a nivel imagenológico, que ya es una especialidad de personas que tienen una gran destreza visual y manual para la utilización de estos equipos y la observación de diferentes estructuras, pero un médico general, e incluso yo como estudiante y mis compañeros ya somos capaces de visualizar muchas de las estructuras en el tercer año y algunos compañeros en el segundo año. O sea, no es muy complicado. Solamente se necesita un poco de práctica y cualquiera podría realizar una insonación si nosotros, si buscamos que todos los médicos se preparen como nosotros desde el inicio de su carrera, van a tener una gran destreza al final de esta para realizar una insonación a través de meses de trabajo, realmente un poco de constancia, logramos mejorar mucho nuestras técnicas de insonación, no solamente en pulmonar, somos capaces de insonar corazón y otras estructuras. Bueno, hablando un poco más de la posición, ¿qué posición se ocupa regularmente o cuál es la mejor? Pues la literatura describe que esto se busca realizar en pacientes que estén acostados, debido a que es cuando vamos a tener, regularmente los pacientes hospitalizados se encuentran acostados, aunque existe una variedad de exploración sentado que vamos a abordar posteriormente. Y pues regularmente muchos pacientes también se encuentran acostados debido a los estados críticos en los que se pueden encontrar, que no permiten su movimiento. Aquí tenemos una unidad de terapia intensiva. Bueno, la técnica. Se pueden explorar zonas específicas, tanto se puede realizar una exploración de cada espacio intercostal. En este caso sería más de una exploración más específica, o sea, una exploración con tiempo en el que se va a explorar a fondo cada espacio intercostal, es dependiendo del contexto clínico que se tenga.
Regularmente se ocupan las zonas específicas ya que se está buscando una respuesta rápida, como habíamos dicho. POCUS es un sistema que responde a preguntas bimodales en el que tenemos que buscar una situación clínica de acuerdo a un contexto clínico. ¿Tiene esta patología, sí o no? A través de la insonación de unos puntos específicos para saber cómo actuar ante esto. También les quiero hablar vamos a ver posteriormente unas regiones, pero nada más algunas características. En la región anterior se habla de que es más rica en aire. En la región lateral se puede observar principalmente patologías pleurales de tipo derrame, consolidaciones, y se puede evaluar la movilidad del diafragma. Y también en la parte posterior se puede diagnosticar derrames pleurales, en este caso de menor volumen, ya que por física en un paciente acostado el derrame sería hacia la parte más posterior, o sea, que comprendería la parte de su espalda, y ahí se podría observar un derrame de pequeño volumen. También podemos observar consolidaciones, patrones intersticiales, y también se podría hacer también se podría evaluar. Este es uno de los pilares que que tiene que dominar cualquier persona que vaya a realizar la exploración ecográfica del pulmón, de la ultrasonografía pulmonar, que es la división. Lindstein es uno de los autores más reconocidos de acuerdo a la exploración pulmonar a través de la ultrasonografía, y divide en 6 regiones la zona de exploración, partiendo de la clavícula. Vamos a iniciar. Regularmente se puede tomar en esta imagen se toma como una línea de identificación del pezón para dividir en 2 regiones: la región anterior, la anterior superior, que correspondería al 1, y la anterior inferior, que correspondería al 2. Otra forma de dividir la zona sería poner la palma de la mano sobre el tórax del paciente con el dedo pulgar apuntando a la clavícula. Vamos a delimitar esta zona poniendo las dos. Se pone el dedo pulgar en la clavícula y al lado de esta mano se coloca la siguiente palma. En este caso la palma que está pegada a la clavícula sería la región 1 y la palma continua sería la región 2. Y posteriormente, bajo estas 2 regiones de cuál sería la región superior y cuál la inferior, se continúa hacia abajo. Igual, siguiendo la misma línea, nada más que en este caso vamos a dividir con la línea axilar anterior y la línea axilar posterior una región media, que va a ser la región anterior, la región superior con el 3 y la región inferior con el 4 de la región media. Con la axilar posterior hacia atrás, insonando esta pequeña parte, podemos darnos, si el paciente no se puede mover, podemos darnos una idea de cómo se encuentra la región posterior, que sería donde se acumularía un derrame pleural si lo llegáramos a encontrar. En este caso sería la región posterior superior y posterior inferior. Bueno, la técnica. Existen 2 técnicas de exploración en la que tenemos la... puede ser un desplazamiento pulmonar o se puede hacer una observación perpendicular a través de 2 técnicas que tenemos, que pueden ser en paralelo o en transversal. En paralelo a las vértebras sería siguiendo esta línea para observar. Este se ocupa para ver la extensión de una patología, y en paralelo para hacer una evaluación rápida a través de un barrido de los espacios intercostales para observar su estado. Como les había mencionado anteriormente, aquí tenemos una sombra acústica posterior. Como pueden ver, aquí tenemos una línea blanca. Estos 2 límites blancos corresponden a las costillas, que son huesos y tienen una mayor densidad. Posteriormente no se observa nada de acuerdo a la sombra acústica. Entre estas dos vamos a tener la línea pleural, y esto se conoce como el signo del murciélago, que no es el objetivo de esto, pero no está de más mencionarlo. Esto se hace con una exploración sagital o transversal a las costillas, como habíamos hablado. La muesca de ultrasonido es importante que siempre se encuentre apuntando hacia cefálico. Entonces tenemos esta posición, va a partir las costillas, hacemos un corte de esta forma, y la imagen que vamos a observar sería esta bidimensional, como les había mencionado. Si colocamos de forma transversal, vamos a observar ya nos encontrarían las costillas, que serían una limitación en este caso, y nos permite observar todo el espacio intercostal. Aquí tenemos la insonación de las diversas zonas en este ejemplo el paciente se rota, pero regularmente se pueden observar sin que el paciente tenga un movimiento.
El lineal nos permite observar el transductor lineal, el deslizamiento pulmonar, el deslizamiento pleural en este caso, y el perpendicular nos permite observar movimiento de pleuras e identificación del líquido pleural a través de un barrido rápido. O sea, nos va a observar todos los espacios intercostales de manera rápida buscando alguna patología. Vamos a tener en este caso nuevamente el ejemplo del vertical y del horizontal, o en este caso transversal y paralelo, como se los había mencionado. Aquí tenemos el ejemplo de una patología. Vamos a observar primero esta imagen, como les digo, sería un barrido rápido a través de vertical. Es una de las técnicas que se pueden ocupar y identificaríamos aquí una diferencia. Vamos a hacer una comparativa entre esta imagen y esta. Aquí tenemos la línea pleural sin ningún espacio generado. Las dos pleuras se van a encontrar juntas y va a haber un deslizamiento. Lo vamos a ver posteriormente, pero en este caso las pleuras, como podemos ver, se encuentran separadas y hay un espacio negro, en este caso un espacio hipocogénico, como recordamos, hipoecogénico se puede observar el líquido. Entonces este patrón puede responder a un derrame pleural. Y bueno, dices, aquí tengo un derrame pleural, vamos a evaluar este derrame pleural, digamos que está en este espacio intercostal, que es el que tenemos de ejemplo. Tengo un derrame pleural en este espacio intercostal. Bueno, vamos a hacer un barrido bueno, a través con el transductor en una posición horizontal o paralela a las costillas para evaluar hasta dónde llega. En este caso podemos ver el inicio de, bueno, una parte donde el derrame pleural se encuentra en toda su extensión, y finalmente de la imagen más a la izquierda podemos observar donde las pleuras se unen nuevamente debido a que hay una disminución del volumen en esa región. Y bueno, sería todo principalmente por esta, como que es una revisión rápida de la técnica exploratoria que se debe tener y algunas generalidades de cómo funciona la ecografía. Si les puedo responder alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios, y recordarles que cualquiera puede hacer ultrasonografía pulmonar. Y principalmente también se puede ayudar a enseñar a través de esto. Posteriormente vamos a ver una sesión de sonoanatomía pulmonar en la que pueden ayudar a la identificación de algunas regiones en anatomía, lo que podría ayudar a los estudiantes. Y como se los recuerdo, si iniciamos esta educación en niveles iniciales de la educación médica, podemos tener grandes resultados a través de esto, aunque nunca es tarde para aprender. Cualquier médico puede realizarla sin la necesidad de tener una especialidad en imagenología, ya que es una evaluación rápida para responder a un contexto clínico, no una evaluación específica que realizan en el servicio de imagenología. Y bueno, sería todo por mi parte.